Voy a grabar tanto en la computadora como en mi celular y mañana subo el video. Por cierto, ahorita se está subiendo a YouTube el video del viernes. Por alguna razón de problema informático no había podido hacerlo, pero es muy importante que repasen ese video por el enorme grado de importancia que tiene. El viernes vimos para todos mis grupos el tema de la dictadura de la ideología de la revolución antimexicana en sus manifestaciones más crueles contra la niñez y la juventud mexicanas que pretenden imponernos la ideología de género. Así que más tarde hoy o mañana muy temprano quedará subido el video del viernes para que todos lo vuelvan a ver, lo estudien y hagan del contenido de ese video pues una forma, una manera de formarnos, ¿no? En el conocimiento de algo tan dramático como eso. Y bueno, pues hoy retomamos nuestro ritmo para los grupos lunes, miércoles y viernes. Nuevamente vuelven a estar separados los tres grupos, si bien estoy invitando a algunas personas. Por ejemplo, Enrique Robles es la primera vez que aparece por aquí. Bienvenido, Enrique. Espero que te sea de mucha utilidad tu asistencia. Se me escapa tal vez alguien más por ahí. Si no lo menciono, lo siento, pero mi intención no es dejarlo fuera, sino saludar a alguien que se acaba de meter en este tremendo cuesta arriba camino, que es el camino de la formación. Bueno, tengo para hoy un tema que nace circunstancialmente. No estaba en mi programa, no estaba en la lista de los 27 temas que conforman el diplomado de En busca de la mejor versión de mí mismo. Pero dadas las circunstancias de cómo se ha venido desenvolviendo el grupo en las últimas semanas, me veo obligado por las circunstancias a tocar un tema que espero que sea de enorme utilidad y de enorme ganancia intelectual, afectiva, filosófica y aun teológica para todos. Y comienzo con el título y el contenido principal de este tema. Lo justifico, a pesar de que no estaba en el temario, dentro del proyecto de En busca de la mejor versión de mí mismo, lo justifico porque se han dado en las últimas semanas discusiones muy ásperas entre ustedes. Y digo entre ustedes porque yo no he sido áspero. A todo el mundo le consta que yo he sido conciliador, que he sido incluso, a ver, no te salgas, te regreso al grupo, no te vayas, no tiene caso, yo no corto con nadie, aunque no tenga la razón, no descalifico a nadie, aunque pudiera ser descalificable. Yo siempre busco la unidad, porque es uno de los trascendentales del ser. Y si en un grupo tan pequeño, comparado con la masa de población que somos en el planeta y en México, y hasta en el mismo barrio donde estamos cada quien, y somos tan poquitos, ¿por qué no buscar la unidad? Y la unidad implica cero asperezas, nada de rispidez, nada de rigidez, nada de juicios descalificatorios contra el que evidentemente se equivoca. Sí, yo sostengo que creer que la revocación de mandato es un instrumento noble y válido para echar al tirano al bulto, como le dice Ángel Verdugo de Palacio, es un enorme engaño del mismo malo. Pero no me voy a enojar con quienes no me crean, ni los voy a sacar del grupo porque sigan creyendo, haciendo gala tal vez de tosudez o de no haber leído, de no haberse informado correctamente, que este asunto de la revocación de mandato es una trampa gigantesca, maravillosa y genialmente diseñada por el tirano de Palacio, por el bulto. Así que buscando limar asperezas, buscando ponernos de acuerdo, buscando colocar reglas de las cuales antes nunca había hablado, voy a desarrollar un tema cuyo título no lo di yo.
El título de esta exposición lo da nada menos que uno de mis santos favoritos, San Agustín. ¿Y por qué San Agustín es uno de mis santos favoritos? Pues porque él conoció todo lo que fue el vicio en su juventud y durante muchos años. Era tan débil que él pasaba junto a una iglesia después de visitar a una prostituta en la colina número 7 de Roma, y se sentía lleno de pecado y arrepentido, y entonces pasaba frente a la puerta de la iglesia, veía el altar al fondo y decía: Señor, conviérteme a ti, pero todavía no. Qué bien me cae. Finalmente, un día dijo: es la última vez que vuelvo a decir, hoy no, mañana sí. Y finalmente se convirtió, dejó los vicios. Él era un hombre sumamente mujeriego y finalmente está considerado como uno de los doctores de la iglesia más brillantes, más inteligentes, más cultos, más prolíficos en su producción literaria, teológica, filosófica, histórica, etcétera. Y basándome en él, escribí un artículo cuyo título es el siguiente: ¿qué le conviene al cristiano, al católico? ¿Qué le conviene al pagano? ¿Qué le conviene al ateo? ¿Qué le conviene al sabio? ¿Qué le conviene al ignorante? ¿Qué le conviene al especialista en cualquier tema? Y lo escribe en muy pocas palabras. Lo leo tal cual él lo escribió. Unidad en lo esencial, libertad en lo accidental y en todo caridad. Wow. Repito. Unidad en lo esencial, libertad en lo accidental y en todo caridad. Cubre de un solo escopetazo triple todas las posibilidades de discusión que pueda haber entre nosotros. Para empezar, ¿qué es lo que caracteriza entonces al cristiano o al ateo o al pagano, pero que tienen el anhelo de encontrar la verdad? El primer rasgo que los caracteriza o que nos caracteriza, y no hay manera de librarse de eso, es la unidad en lo esencial. Analicemos esta primera idea agustiniana, la unidad en lo esencial. ¿Dónde está lo esencial? ¿Qué es lo esencial? Que a fuerza, si somos personas de bien y sobre todo si queremos alcanzar nuestro último fin, que es la posesión beatífica, la visión beatífica, posesión y conocimiento de Dios, como Él se conoce, como Él se posee, posesión y conocimiento de la creación entera, como Él la conoce y como Él la posee, nos conviene mantenernos unidos en lo esencial. ¿Pero qué es lo esencial? Bueno, pues lo voy a explicar por si alguien no lo sabe. Para empezar, lo esencial está en el credo. Creo en un solo Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, de lo invisible, etcétera, etcétera, etcétera. En Jesucristo, su único Hijo, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, y que vendrá con gran poder y majestad a juzgar a vivos y muertos. No quise recitar el credo completo, pero espero que se lo sepan, y si no, pues búsquelo en la red y vuélvenselo a repasar. Allí está lo esencial en el credo. Allí está lo que nos tiene que unir, lo no discutible. No es discutible si Dios es uno y trino. No es discutible si es un solo Dios con tres personas, como lo voy a explicar un poco más adelante en esta misma sesión. Eso no está a discusión. No está a discusión si Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Se puede discutir, debatir, dialogar con el que no lo cree o con el que no lo sabe, pero no se pueden hacer concesiones. Miren, a veces me han acusado de fundamentalista,
A veces me han acusado de radical, o a veces me han acusado de intolerante. Y déjenme decirles algo que decía Aristóteles. No hay nada más intolerante que la ley de la gravedad. Y perdón que me ría. ¿Sí? No hay nada más intolerante que la realidad misma. ¿Por qué? Porque la realidad es lo que es. Y es indiscutible. Lo que es, es. En física, en matemáticas, en química, en historia, en teología, en filosofía, en cualquier ciencia asequible por la inteligencia humana, lo que es, es. Y eso no está a discusión. Entonces, lo único que nos puede unir es la verdad. Y claro, hay cosas discutibles. Hay cosas accidentales. ¿Qué es lo accidental? Bueno, pues válgase mi repetición un poco tonta tal vez. Lo accidental es lo no esencial. Ejemplo. Una naranja es una naranja en tanto es naranja. Pero la naranja puede ser grande o pequeña. Y sigue siendo naranja. La puedes pintar de azul, con anilina o con alguna otra pintura. Y aunque parezca que ya no es naranja, sigue siendo naranja en lo esencial. Una naranja la puedes volver jugo. Y no es jugo de limón, es jugo de naranja. Si exprimes un limón, invariablemente tendrás jugo de limón, pero no de naranja y viceversa. Es accidental si está hecho jugo, o si está en gajos, o si está entera, o si pende de un árbol. Todo eso es accidental. Hay infinidad de cosas accidentales en cualquier discusión. Voy a poner en materia de accidentabilidad, de visión de lo accidental, los temas que han propiciado rispidez, desencuentros y enojos entre nosotros. O más propiamente entre ustedes, porque yo he procurado ser un mediador empático, cálido y conciliador. Por ejemplo, el tema de las vacunas. No hay certidumbre radical, 100% probada, de que sean efectivas. No la hay. De hecho, hay noticias muy sólidamente planteadas, muy inteligentemente explicadas, de que como a medida que el bicho avanza, la vacuna se ha vuelto menos efectiva. Pero tenemos la posición contraria de quien dice que si no te vacunas te mueres, y si no te vacunas eres culpable de que yo, aunque esté vacunado, me pueda contagiar. Lo cual tampoco está absolutamente probado. Entonces podemos decir que el asunto de las vacunas no es esencial. Tanto si crees que sirven como si no crees que sirven, tu alma no está en peligro. No está comprometida tu salvación eterna por ser antivacuna o pro vacuna. ¿Por qué? Porque el asunto no es esencial. ¿Cómo lo es si Jesucristo es Dios o no lo es? ¿Cómo lo es si se encarnó de María virgen o no? Son asuntos esenciales donde no cabe la discusión, porque ahí está el dogma. La declaración dogmática ex cátedra en materia de fe y costumbres, prometida por Cristo personalmente a San Pedro y sucesores, hasta que venga el final de los tiempos. Y por eso Pedro es infalible. Eso no está a discusión tampoco. Y cuando el Papa Francisco dice vacúnense, como no es tema de fe y costumbres ni está hablando es cátedra, el Papa opina, pero se puede equivocar. Y yo en lo personal creo que se equivocó. Pero sujeto mi opinión a una probabilidad de estar equivocado, porque tampoco es dogma de fe. Eso es lo accidental. También es accidental el asunto que provocó la discusión más agria
y que se refiere a la revocación de mandato. Tanto si crees que sirve la revocación de mandato, como si crees que no sirve, tu alma no está en riesgo. No cometes pecado. En todo caso, el pecado lo puedes cometer por agredir, por ofender, por lastimar, por descalificar y por expulsar a quien no piense como tú. Porque algo sí esencial es la caridad. La caridad no está a discusión. Por eso dice San Agustín tan genialmente: unidad en lo esencial, libertad en lo accidental y en todo caridad. Si no lograste la unidad en lo esencial con el hereje, con el cismático, yo la semana pasada aquí en casa, en compañía de mi esposa y una amiga de ella, tuvimos una discusión como de 6 horas sobre asuntos torales, sobre asuntos esenciales. Y en todo momento, a pesar de que alcé la voz y fui vehemente y expresé con fuerza mis argumentos, en todo momento conservé la caridad y dejé la puerta abierta y la discusión terminó cuando mi contrincante, una dama un poquito más joven que yo, 72 años, pero muy lúcida todavía, aceptó leer y estudiar el libro Jesucristo de Joseph Ratzinger. Le prometí obsequiárselo, ya lo compré y se lo voy a obsequiar la próxima vez que venga, que espero que sea pronto. En todo caridad. Y sostuvo verdaderas salvajadas. Como que cada quien es libre de hacer lo que quiera y no tiene que rendirle cuentas a nadie. Como que entre el ser humano y los animales no hay ninguna diferencia. Ellos también son personas. Imagínense, qué barbaridad. Como que se puede amar a 5 hombres al mismo tiempo. O a 2, o a 3, o a los que sean. ¿Por qué? Porque como el amor es una decisión, si yo decido amar a los 5, aunque no sean mis maridos, los amo a todos. Bueno, perdí la lista de las barbaridades que dijo y en todo caridad. Nada de que te levantas, agarras tus chivas y te vas de mi casa porque aquí no admito herejes. No. Precisamente la herejía, la estupidez, la ignorancia, la necedad de esta persona exigen de mi parte un acto heroico de dejar la puerta abierta para poder seguir discutiendo próximamente. Sí tuve que reconocer que hubo momentos en donde el apellido me ganó, pero regresé al tono mesurado para poder concluir la noche gentilmente con la promesa de parte de ella de leer el libro que le voy a regalar. ¿Por qué? Porque en todo caridad, aunque diga barbaridades insostenibles. Además, pues así fue educada. Eso lo trae desde niña. No se puede cambiar una mentalidad de una discusión, ya no digamos de 6 horas, tal vez ni de 6 meses o de 6 años. Por eso la norma, unidad en lo esencial, libertad en lo accidental y en todo caridad. Es accidental la vacuna, es accidental la revocación de mandato, no es un asunto esencial. Yo seguiré alegando, seguiré exponiendo el por qué. No es que lo crea, es que lo sé. Porque sé que es una trampa del Pejelopostli para llevarnos al baile y reelegirse. Porque quiere estar en la boleta. Quiere ser visible a cada rato, a cada instante en las elecciones del año que entra. Va a haber elección de 6 gobernaturas. Si él está en la boleta de revocación de mandato, va a ser muy visible. Ahí está la trampa. No caigamos en ella. No va a ser manera, no hay manera de echarlo. Además, es inconstitucional. Y además de que es inconstitucional, les voy a dar un dato que tal vez no sepan. Ya ha transcurrido para reunir las firmas el 60% del tiempo necesario.
y solamente se ha reunido el 12% de las firmas necesarias. Si seguimos con esta proporción, cuando llegue el 100% del templo límite para reunir las firmas, se habrán reunido probablemente el 20% de las firmas necesarias. Todo va mal, no se va a poder hacer. Y qué bueno, porque es absurdo. Es absurdo permitirle estar en la boleta. Pero ojo, si alguien del grupo sigue insistiendo en que hay que luchar por la revocación de mandato, bueno, pues no quiso entender, pero tendrá, como lo dice Agustín, San Agustín, en todo caridad. Y como no es un asunto esencial, como no es un asunto en el que esté de por vida, en el que esté de por medio la salvación eterna, pues tengamos libertad de opinar, tengamos la libertad de equivocarnos. Es un privilegio de la humanidad el ser personas falibles. Solo Dios es infalible, Dios no se puede equivocar, nosotros sí. Y al que se equivoca hay que tratarlo con absoluta caridad. Así que nadie que lo doy de baja y lo borro del grupo y ya no te quiero ver y no quiero hablar contigo. No, eso no nos hace mejores personas. Lo que nos hace mejores personas es esta formidable máxima agustiniana, que vale la pena repetir hasta que se la graben bien en su disco duro. Unidad en lo esencial, libertad en lo accidental y en todo caridad. Y luego desarrollo un párrafo explicando esto. Lo leo para no ser repetitivo. La autorreferencialidad. ¿Qué quiere decir autorreferencialidad? Bueno, pues la autorreferencialidad es cuando uno mismo se constituye a sí mismo en el fundamento de la verdad. Terrible. La autorreferencialidad manifiesta una postura de soberbia y de mirar a los demás por debajo de uno mismo. A lo largo de la historia han existido posturas muy graves que han dañado a los pueblos, como ejemplo nada más, el absolutismo de los reyes del Ancien Régime, el antiguo régimen francés, ¿sí? O el estilo europeo de las monarquías absolutas. Por ejemplo, cuando Carlos III expulsa a los jesuitas de todos los dominios de España y le preguntan, ¿pero por qué? Su Majestad, ¿por qué lo ha hecho? Y contesta con la mano aquí, por razones que guardo en mi real pecho. Literal, así lo dijo. ¿Sí? O como cuando el rey Luis XIV exclama, ¿qu'est-ce que c'est que la France? La France est à moi. ¿Qué es Francia? Yo soy Francia. ¿Qu'est-ce que c'est que l'État français? El Estado francés soy yo. El Estado soy yo. Esta forma de pensar se llama posturas absolutistas y, ojo, son propias de los filósofos idealistas, materialistas, positivistas y pragmatistas. Repito, los peores filósofos de la historia, los más ateos, los más necios, los más perseguidores de la iglesia, los más enojados con Dios, los más perseguidores de Cristo, son los idealistas, como Hegel, los materialistas, como Marx, los positivistas, como Hume, los pragmatistas, como casi todos los norteamericanos y los ingleses. Y ellos manifiestan la justificación del pensamiento único, unidireccional y un peligroso univocismo. ¿Qué es el univocismo? Es decir, que la verdad se expresa de una sola manera, con una sola voz. Y en efecto, en el credo se expresa con una sola manera. En los 40 y tantos dogmas de la Iglesia Católica se expresan de manera unívoca e inequívoca. Pero en todos los demás asuntos de la inteligencia humana, el pensamiento univocista es un pensamiento sectario. Su traducción social se puede encontrar en aquellos sectarios religiosos o dictadores políticos.
como Chávez, Maduro, Castro Ruz, ¿sí? El malo, cada vez que hablan, pontifican como si lo que pontifican fuese la verdad única. Y que la realidad tiene otros datos, pues ya se volvió historia aquello que dijo el Peje. Peor para la realidad. Yo tengo otros datos. ¿Sí? Lo que dicen, según ellos, es la verdad. Y además lo que se tiene que hacer, sin discusión ni consenso alguno. Entonces yo insto al grupo a no caer, por favor, en estas posturas. Háganme caso, pélenme, créanme. El ser radicales es únicamente lo esencial. Y lo esencial son el credo, los dogmas y la tradición magistral de 2000 años de la Iglesia. Y por supuesto, si cambiamos de materia, pues las leyes de la física son inmutables. Las leyes de la química son inmutables. Las leyes matemáticas son inmutables. ¿Cuántos años tendrán que transcurrir para que exista la probabilidad de que 2 por 2 no sean 2, no sean 4? Pues terminará la creación, terminará la historia, y esa pequeña formulita de primaria, así como la fórmula del ácido desoxirribonucleico, seguirán siendo la misma. Porque la verdad es inmutable, anterior, superior e independiente de mí. Allí es donde se tiene que dar la unidad. En la verdad, en lo esencial. Pero no en lo aleatorio, no en lo circunstancial, no en lo, como dice San Agustín, no en lo accidental, únicamente en lo esencial. Continúa ahora y le cedo la palabra a uno de mis grandes guías espirituales, que por fortuna está vivo todavía y se llama Benedicto XVI. Ah, cómo le he aprendido a ese señor. Puedo decir sin presumir que la mayor parte de sus escritos los tengo grabados aquí en mi cesera. Nos dice Benedicto, todo esto, todo este autoritarismo que nos lleva a expulsar de un grupo a una persona que no piensa como yo o que pensamos que está equivocada, es fruto de la dictadura del relativismo, que yo he denunciado, dice Benedicto XVI, porque esto consiste en que cada quien, en su verdad absoluta, ¿sí?, nos lleva al verdadero caos o al pensamiento tiránico de quien ostenta el poder. Y bueno, si una persona ostenta el poder, expulsando del grupo, además haciendo gala de un poder que yo no le he conferido porque soy el director del grupo, yo a nadie le he dado autoridad para expulsar a nadie. Si una persona expulsa a otra persona del grupo, está haciendo un uso tiránico de una autoridad autorreferencial. Y por eso la persona expulsada, 10 minutos después ya estaba yo colocándola en el grupo de nuevo. Si cada quien va a imponer su verdad absoluta, que no deja de ser relativa, entonces nos lleva al caos o al pensamiento tiránico de quien ostenta el poder. He ahí la gran sabiduría bíblica cuando nos encontramos con el pasaje del libro del Génesis, donde se relata el caos idiomático que creó la Torre de Babel. No sé si se acuerdan en qué consiste el relato bíblico de la Torre de Babel. Que los hombres necios decidieron construir una torre tan alta, tan alta, tan alta que llegara al cielo. Y Dios, muy divertidamente, Dios Padre, decidió crear la confusión de lenguas entre los constructores de la Torre de Babel. De tal manera que el que decía, cómo me acuerdo de mi papá cuando nos contaba esto con gran humor. Oye, pásame 1 kilo de cemento. El que oía entendía, pásame 1 kilo de ladrillos. Y le daba 1 kilo de ladrillos. Oye, te dije que 1 kilo de cemento. No, me dijiste que de ladrillos. Y como no se ponían de acuerdo, pues llegaban a los moquetes
y la construcción de la torre se interrumpió por las reyertas, las dificultades, los desencuentros, las descalificaciones y hasta los asesinatos, porque no faltó quien empujó de lo alto de la torre al prójimo porque le caía gordo y no se ponía de acuerdo con él, con su verdad. Así que, queridos amigos, evitemos Babel, evitemos la confusión de lenguas. No hay entendimiento, dice Ratzinger, cuando cada quien absolutiza su postura para cómo llegar al cielo. No, porque es otra manera de decir, de querer, ojo lo que dice Ratzinger, no hay entendimiento cuando cada quien absolutiza su postura de cómo llegar al cielo, porque es otra manera de decir, yo soy como Dios. Esa tentación idolátrica que persiste en todo pecado. El hombre como fuente absoluta del bien y del mal, y en la mentalidad de Friedrich Nietzsche, de estar más allá del bien y del mal, con delirios de grandeza o delirios de poder. Como lo dicen incluso los psicoanalistas paganos y ateos, que critican tanto el afán de poder. Así que este formidable dicho de San Agustín, unidad en lo esencial, libertad en lo accidental y en todo caridad, imagínense que esto lo ponemos vigente entre nosotros. ¡Qué maravilla! Que nadie se sienta amenazado por expresar una opinión sujeta a error o sujeta a ampliar el conocimiento o a profundizarlo o a verlo desde otro ángulo. En eso consiste la verdadera libertad de expresión. En la libertad de poderse equivocar sin ser defenestrado, expulsado, criticado, descalificado, ridiculizado o insultado. Por cierto, una aclaración de lo que es un juegazo psicológico. Alguien dijo que yo había sido muy ofendido por otra persona que no hizo caso de mi exposición acerca de la revocación de mandato, donde expliqué en 5 o 6 puntos muy puntuales el por qué la revocación de mandato es una tomadura de pelo del pejelopósteo por la población mexicana. Lo aclaro, yo no me sentí ofendido de ninguna manera. Así que la persona que entra al quite para salvarme de la ofensa que supuestamente yo sufrí, le digo, no, necesito que nadie me salve. Porque si yo acepto que alguien me salve, estoy siendo jugador de un juego psicológico. Algunos ya me han escuchado tiempo atrás lo que es un juego psicológico, donde se da un perseguidor, una víctima y un salvador. Y al final del juego, todos pierden y nadie gana. Evitemos pues ese tipo de comentarios en donde, como lo dice pues sabiamente Ratzinger, cada quien cuando no está unido en lo esencial se convierte en una especie de nuevo Adán, de nueva Eva, que repite de alguna manera el pecado original de querer ser Dios, de querer definir la verdad, de querer definir el bien y el mal, cuando en realidad, queridos amigos, el bien y el mal ya están definidos. Lo esencial ya está definido. ¿Cuántas cosas esenciales existen en comparación a las cosas no esenciales? Pues déjenme decirles que la proporción es de 1 a incontables. Las cosas esenciales son pocas. Las cosas accidentales no tienen número, son demasiadas. Voy a poner un ejemplo muy simple. Imagínense un tirador de arco y flecha en las Olimpiadas. ¿De cuántas maneras puede acertarle a la diana? ¿Cuántas formas hay de acertarle al blanco? Alguien que me lo diga. Una. Una. Una forma de acertarle al blanco. ¿Cuántas formas hay de equivocarse? Muchas. Todas. Infinidades. Infinidad.
El signo más apropiado para expresarlo es el símbolo de infinito. Las probabilidades de error son infinitas. Entonces, ¿cuántas cosas esenciales hay? Muy pocas. ¿Cuántas cosas accidentales hay? El número son infinitas. Así de simple. Entonces, en todas las cosas no esenciales, tengamos libertad de expresión, la libertad de equivocarnos y de recibir una amable, empática y cariñosa reconvención, o una aclaración, o un video, o un artículo donde se nos aclara que el punto de vista fulano está insuficientemente sustentado. O sustentarlo de mejor manera, pero jamás enojarnos con nadie, ni expulsar a nadie del grupo, ni dar por hecho que es un bueno para nada, que no sirve y que mejor lo silenciamos. No, eso no cabe entre nosotros. Si queremos ser la mejor versión de nosotros mismos, no cabe este tipo de comportamientos. Cabe entonces lo que dice San Agustín. Fíjense, es una gran divisa del católico el respeto a la diversidad de criterios, el respeto a la diversidad de opiniones, donde el respeto lo merece la persona, aun cuando su opinión, como tal, pudiera no ser respetable. Si un niño en un examen de sexto de primaria pone que la fórmula del agua es H2H3O o HA34 o la que sea, el maestro no tiene derecho a burlarse de él. Tiene derecho a ponerle un 0 o a ponerle un tache como mala respuesta en esa pregunta, porque la respuesta única, unívoca e inequívoca es que la fórmula del agua es H2O y punto. Pero toda persona que se equivoca tiene derecho irrestricto, dice San Agustín, al respeto. El criminal, convicto y confeso, tiene derecho al respeto, a su debido proceso. Y tan esto es así, que yo le aprendí a algunos abogados brillantes que si el debido respeto no se respeta, incluso el criminal de la peor ralea puede quedar en libertad porque se ha violado su proceso conforme a derecho. Entonces, continúo con la cita de San Agustín. El respeto a la diversidad y a la búsqueda de la verdad puede favorecer a todos en la caridad y manteniendo la unidad sobre todas las cosas en lo esencial. Y nos pone un ejemplo maravilloso San Agustín. Nos habla del misterio trinitario. ¿Cuál es el misterio trinitario? Bueno, pues que Dios es uno y trino. Es un solo Dios verdadero con 3 personas. El misterio del Dios vivo y verdadero, lo que podríamos llamar su consecuencia práctica sobre la unidad de esencia y la diversidad de las personas divinas. Fíjense, Dios es uno y a la vez es diverso. ¿Qué nos queda a nosotros? La unidad en la diversidad, como lo es Dios, en la Santísima Trinidad. En la diversidad se da la unidad de un solo Dios verdadero. Pero el Hijo no es el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Si bien cada uno de ellos está en el otro. De una manera misteriosa, tan misteriosa y tan superior a la inteligencia humana, que el mismo Cristo se rió de San Agustín cuando una vez en una playa estaba tratando de devanarse los sesos para entender el misterio de la Santísima Trinidad y se le apareció un niño. Y ese niño empezó a cavar un hoyito en la arena y con una cubetita corría a la orilla del mar y echaba el agua en el hoyito. Y el santo le preguntó, ¿qué haces, niño? Y el niño le contestó, estoy tratando de echar todo el agua del mar en este hoyito.
Oye, niño, ¿qué no comprendes que ni siquiera una infinitesimal parte del océano puede caber en ese hoyito? Y el niño le dijo, pues es más fácil que todo el agua del mar capa en este hoyito que en tu inteligencia quepa el misterio de la Santísima Trinidad. Y desapareció. Lo cuenta San Agustín en su biografía. De aquí se sigue, como afirma Walter Kasper, un gran teólogo alemán, algo decisivo para la persona humana, como imagen y semejanza de Dios. El hombre no es un ser, fíjense que aquí está lo esencial de esta sesión. El hombre no es un ser en sí, como las piedras, substancia. El hombre no es nada más una substancia, como el agua de este vaso. Es un ser en sí, es una substancia, punto. Es una sustancia no relacional, es en sí, encerrado en sí. Tampoco es un ser para sí. Los animales y las plantas solo viven para sí, para su reproducción, para la perpetuación de su especie. No somos ni objetos, minerales, ni plantas, ni animales. No somos ni seres en sí, ni seres para sí. Somos, lo dice Santo Tomás así, somos un ser que viene de Dios y que va hacia Él, que viene de otros hombres y que va hacia ellos. El hombre solo vive humanamente en sus relaciones, yo, tú y nosotros. Entonces, viene aquí la frase fundamental de la sesión. Y le cedo la palabra a San Agustín. El amor aparece como el sentido del ser. Lo único que le da sentido al ser humano es el amor. No el ganar discusiones, no el tener la razón, no el aniquilar a los fanáticos de la vacuna, tampoco a sus adversarios. No aniquilar a los que creen en la revocación de mandato con argumentos arrolladores, ni tampoco a los que no creemos en eso. No, ¿de qué se trata? Repito la frase. El amor aparece como aquello que le da sentido al ser humano. La planta no ama, el animal no ama. A los animales no se les ama, como decía mi amiga esta medio chiflada el otro día. A los animales no se les ama, se les cuida, se les aprecia, se les respeta, porque son seres vivos y obra de Dios. Pero no se les ama en el sentido que es el amor humano sobre todo. Entonces, ¿dónde está la única respuesta posible entre nosotros? En aquello que le propongo al grupo como solución a cualquier polémica, por álgida, por difícil, por extremosa que pudiera ser. El amor nos aparece entonces como el único hecho que le da sentido al ser humano. Sin el amor, la existencia humana no tiene sentido. Allí tendríamos que citar a Jean-Paul Sartre y estar de acuerdo con él. Si el amor no se da entre nosotros, entonces Jean-Paul Sartre tiene razón. El hombre es un ser para la nada en un universo carente de significado. Si esto fuera cierto, sería entonces porque entre nosotros no exista el amor. En todas sus manifestaciones, mínimamente la simpatía, más arribita y más profunda la empatía, y en grado supremo, sobre todo para el que vemos que se equivoca, o al menos creemos que se equivoca, la caridad. Otro aspecto a considerar es la perijóresis, una palabra griega que yo no había conocido sino hasta que me propuse desarrollar este tema. Perijóresis, que significa que el Padre está en mí y yo en el Padre, dice Jesús. Deben creerme cuando afirmo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no creen en mis palabras, crean al menos en las obras que yo hago. Te pido, otra parte esencial de mi exposición de esta noche, dice Jesús, te pido, Padre,
que todos sean uno, lo mismo que lo somos tú y yo, Padre mío. Dejémonos entonces de esas tremendas divisiones que se han dado entre nosotros para darnos cuenta de que esta perijóresis, o sea, te pido que todos seamos uno, lo mismo como lo somos tú y yo, Padre mío. Que seamos uno, un solo rebaño, un solo pastor, la unidad en el amor. Incluso en la discusión, entendida esta, como se lo aclaré a alguna de ustedes, en la búsqueda de la verdad, para avanzar en el conocimiento de la verdad. Es el discurso que busca la verdad. Es la comunicación plena del amor de Dios, uno y trino. El Concilio de Florencia lo expresa mucho mejor que yo. A causa de la unidad trinitaria, el Padre está todo en el Hijo y todo en el Espíritu Santo. El Hijo está todo en el Padre y todo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está todo en el Padre y en el Hijo. Dicho de otra manera, que hay una mutua y dinámica presencia de la inhabitación de las divinas personas entre sí. Y para terminar mi exposición, un par de párrafos más. Esto nos lleva a la cumbre de la experiencia cristiana. Dios uno y trino entra en relación con el alma en gracia, en ese nivel de participación que es difícil de explicar. En la línea de San Juan de la Cruz, casi al final del cántico espiritual, podríamos decir que una alma en gracia, no en guerra, no en desunión, no en separación, no en expulsión, no en huida, no en corte, sino en unidad. Podríamos decir que el alma en gracia participa de la generación del Padre, de la filiación del Hijo y de la expiración o inspiración del Espíritu Santo. Así es transformada. En nosotros es por participación. En Dios es por naturaleza. Solo un místico como San Agustín puede hablar así. Para el justo, para el alma en gracia, siempre es Pentecostés, el Espíritu Santo que nos invade, no desde afuera, sino que despliega su presencia desde el interior de cada uno de nosotros. Obviamente, el alma en gracia, pues no es el alma de una persona en adulterio. No es el alma de una persona adherida a los bienes materiales. No es el alma de una persona que tiene, pues que ha roto con una relación, por ejemplo, pero que tiene por ahí un guardadito que le permite reanudar la relación cuando, como esta persona incluso me ha dicho, cuando ya no aguanto más. Y entonces va y la busca y vuelve a caer en pecado, a pesar de que sabe que rompe su amistad con Dios. No. Pentecostés ha de entenderse como la donación del Espíritu Santo a la Iglesia en virtud de la Pascua del Señor resucitado. Por eso la Iglesia nunca puede ser prisionera de, atención, secesionismos. ¿Somos Iglesia? No hay secesión, no hay ruptura, hay diálogo permanente. En lo esencial hay unidad, en lo accidental hay libertad y en todo caridad. No podemos estar presos por cárceles ideológicas, por cárceles políticas, por cárceles raciales, por izquierdas trasnochadas y que llevan en sí el vacilo de su propia destrucción. La unidad de la Iglesia no es unitarismo, se ha de dar en la pluralidad de la comprensión, como lo señala el Papa emérito Benedicto XVI. Ni en la humanidad ni en la historia tienen lugar los tiranos, ni el pensamiento único univocista, ni un solo librito o un acontecimiento de contingencia histórica que se eleva a la categoría absoluta de principios, como la revolución antimexicana, elevada a la categoría de pensamiento único, en este país al menos. Es el Espíritu Santo quien nos lleva a vivir la vocación en la verdad y en el amor a la verdad y en la vida en la verdad.
e invitar al que no está en la verdad a unirse a la verdad con caridad, con inteligencia, con estrategia. La gran tristeza de quien ama a Jesucristo y está abierto a la acción del Espíritu Santo es percibir la vida humana como la pasión del tener y el delirio del poder, en lugar de la dinámica de darse, que es lo que se hace plenamente, que es lo que nos hace plenamente felices y realizados, en donde se respeta la unidad en lo esencial como en Dios uno, donde se respeta la diversidad cultural, caracterológica, étnica, ideológica, por la diversidad de las personas en lo occidental, pero en todo debe de existir la caridad. Este sería el trabajo de la civilización del amor, la única que nos lleva a los cielos nuevos y a la tierra nueva, y que no habrá de terminar jamás, y que su culmen es la gloria celestial. La gran tarea, pues, de nosotros es, nuevamente me regreso al principio, buscar la unidad en lo esencial, tener libertad de expresión en lo occidental y practicar en todo, cuando tengamos choques, diferencias de opinión, de criterio, de conocimientos, de niveles de formación, en todo practicar la caridad, que es lo que le da sentido a la existencia. Únicamente, como lo dice San Agustín, el amor. Bien, pues con eso termino mi exposición de hoy y comenzamos a escuchar sus propuestas, sus preguntas, sus aportaciones, sus dudas y demás. Adelante, por favor. ¿O se quedaron patitiesos? Profesor Oliva. Oliva. Sí, pues magnífico su presentación del día de hoy, lo felicito. Para mí ha sido algo muy, ¿cómo se dice? Que estaba esperando, porque estaba teniendo una discusión con una de mis hijas y bueno, por ahí llega con otras ideas y toda esa cosa, ¿no? Pero la manera que usted lo está abordando, nos está dando esa sabiduría de cómo respetar a la persona que no está dentro de nuestros parámetros. Yo creo que yo pude tener esa discusión con mi hija de esa manera que está usted hablando. Genial, Oliva, felicidades. Sí. Excelente, te felicito. Qué difícil es, qué difícil es. Sí, sí lo es. Y bueno, en algún momento platicaré con usted un poquito más en detalle. Sí, te busco mañana. Ya estoy un poquito mejor de salud y yo espero tenerla suficientemente para buscarte mañana y platicar ampliamente. ¿Ok? Gloria a Dios. Por la Gloria mañana sería mejor. Sí, por ahí de las 11 o 12 del día te busco. De acuerdo. Gracias. Gracias, Oliva. Debo hacer una exhortación a las personas que han escrito algo como esto. Por las discusiones son inútiles y la mayoría de las veces cada quien sigue pensando lo que piensa. Bueno, sí, si no aplicamos el gran principio triple que hoy hemos visto, pues las discusiones seguirán siendo inútiles. Y exhorto a todos a no salirse del grupo por ninguna razón. No es por nada, dice una persona, pero por esa misma razón yo me salí del chat de varios por los juegos psicológicos. Bueno, pues si hay juegos psicológicos, no incurras en el juego psicológico de salirte, porque salirse es un juego psicológico. Es yo estoy bien, tú estás mal. Como ustedes son unos jugadores, ahí se ven. Yo no participo. No. La madurez consiste en seguir participando desde el estado adulto, que implica esa triple fórmula que hoy repetitivamente he explicado como la idea central de San Agustín para dirimir cualquier. Aquí una persona nos dice que la reacción nula es el salirse. No, la reacción nula es quedarse callado si no tienes nada bonito que decir, pero salirse es como la persona que está en un partido de fútbol, ¿sí? Y como el árbitro está cargado
equipo contrario, entonces boto el balón y me salgo del estadio. Pues no, si soy un profesional serio, sigo jugando contra la adversidad de tener un árbitro parcial o vendido. Con mayor razón en un grupo donde buscamos desarrollar la mejor versión de nosotros mismos. Sí, por favor, Jazz. Sí, sí, doctor. Mire, usted justo dijo algo de lo que yo quería hacer hincapié. Sí, este grupo es maravilloso, entonces no dejemos que el enemigo se nos filtre por ningún resquicio. Ningún resquicio. Y definitivamente, sí, tenemos que ser valientes. Todos somos adultos los que estamos aquí. Que si alguien pone algo que no estamos de acuerdo, recordar el Evangelio de Mateo 18:15, que es ahí donde nos dice, si un hermano tuyo está incurriendo en algo que no es, búscalo y en lo privado háblale, pero no lo reprimas, o sea, háblale, hazle caer en cuento. Aquí dice, si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca o 2 personas más para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. O sea, eso ya nos fuimos un extremo. Pero si amorosamente alguna, en este caso no me acuerdo los nombres y no quiero mencionarlos. Bueno, tristemente yo tengo muy poco tiempo para atender el chat, pero hoy lo pude hacer y pude envolverme en este asunto. Magnífico. Sí, pues en lo privado, escribirle a nuestra hermana y decirle, oye hermana, eso estuvo, no es, yo considero que no es bueno para el grupo, whatever. O sea, decir tu opinión. Y ya, y a lo mejor la persona dice, uy, sí es cierto, discúlpenme, ya, va. Pero no de decisiones tan radicales. Entonces, no, mis queridos hermanos, a todos les invito que no dejemos de ver el rostro de Jesucristo todos los días en todos nuestros actos. El enemigo nos va a atacar siempre y fue un pequeño y gran ataque que tuvimos, pero adelante nada más. Doctor, Dios lo bendiga, Dios bendiga a todos los que estamos en este grupo y sigamos adelante. O sea, el conocimiento es maravilloso y hay alguien que nos quiere mantener ignorantes y pensando en cosas personales, que nuestro yo interno, no, a mí nadie me habla así, yo estoy en desacuerdo. No. Jesucristo, Dios y todas las enseñanzas que estamos recibiendo, acomodémosla en lo que debe de ser, un crecimiento espiritual, personal y solo ver, bueno, en lo personal es una de las grandes cosas que yo siempre digo, ver el rostro de Jesucristo siempre en las personas, aún cuando hablamos. Claro. Magnífico, Jazz. Tenemos a iPhone, Ani. Adelante, Ani, y después José Villalobos. Tenemos 2 manitas levantadas por aquí. Enciende tu micrófono, Ani. ¿Me escuchas? Parece que no. Entonces, José Villalobos, adelante. Hola, doctor. Hola, José. Buenas noches. Pues me gustó mucho su clase de hoy, especialmente porque pues yo veo y trato de ver siempre los 2 chats, tanto de Mejor Versión el lunes y el de varios. Magnífico. Y hay veces veo que sí, entre nosotros, ahí los compañeros se tiran y uno a otro. Pero en sí, yo lo que quería compartirle, ya tenía tiempo con ganas de compartirle eso. Yo conozco muchas personas y yo inclusive me vacuné. Tengo más de ya casi el año que me vacuné. Mi hijo, mi nuera se vacunaron. Personas de la tercera edad que están alrededor de los 70 y la semana pasada se acaban de poner el boost, la tercera. Entonces, hasta ahorita de todas las personas que yo he conocido, a nadie le he visto que tenga problemas de nada. Bueno, pues qué bueno, han corrido con suerte, porque aquí muy cerquita de mí
familiares muy cercanos que se acaban de vacunar están perdiendo la vista. Wow. ¿Sí? Y yo, bueno, yo Puedo siempre, decirte que mi testimonio personal es que yo salgo corriendo antes de que me pongan el piquete. yo no tuve otro. Pero no es un asunto esencial. Exacto. Hay libertad de expresión y sobre todo aquí juega mucho la propia experiencia personal. Ujú. Cada quien habla de la feria como le va en ella. Sí, Qué y bueno yo, que a ti te ha ido bien, te felicito. Qué bueno, magnífico. gracias. Pero acá a Sí. nosotros nos ha ido mal, ¿eh? Sí, bueno, y le digo, todas estas familias y de todas las edades, con ellos, y yo, pero en sí también por parte de mi trabajo, porque muchos de mis trabajos, piden la vacuna. Y Sí, uno no de lo ellos, dudo. Hay cosas que no se pueden eludir ya. sí, y una de esas es una farmacéutica que está aquí en Oceanside. Ellos hacen más que todo mucha medicina para cáncer. Es lo que más hacen. Entonces, un ingeniero de ellos fue el que me explicó, porque yo le dije, todavía no me la ponía en aquel tiempo, le dije, oye, ¿pero qué no la hacen con fetos de personas, de abortos y eso? Dice, no. Dice, mira, no sé, no recuerdo el nombre del animal que dijo que se produce muy rápido, así como el conejo. El Y usa, pangolín. creo que es Es eso. un animalito chino, el pangolín. Sí, lo sé. Más que él me lo dijo en inglés, pero no la traducción. Mm. Pero él se la puso, entonces dije, bueno, si él se la puso, él es ingeniero de allí, de esa farmacéutica, donde hacen miles de medicinas, inclusive viene gente de México a entrenamientos. Entonces él me estaba explicando que usan esos animales, los fetos de esos animales, porque se producen mucho. Él me decía que tanto, dice, sería imposible de agarrar tanto feto de personas, de niños abortados, ¿verdad? Entonces usan ese animal, ese es limpio y no sé tanto, me estuve explicando, pero yo estaba con mi mente, dije, wow, entonces eso me animó y como le digo, también por parte de mi trabajo, quería nada más. Aplica entonces aquí lo que nos dices, libertad en lo occidental. Sí, y digo, y aprovechando el momento que ahora sí dije, bueno, no creo que me vayan a bombardear con comentarios o algo, pero No, si lo hacen acuérdate, de todos modos, este grupo ya está bajo ese lema. qué bueno, Libertad, así, unidad en lo esencial, qué bueno, libertad en lo accidental y en todo caridad. qué bueno. Eso es lo que quería compartirles. Magnífico. Es todo. Gracias, José. Tenemos parece que iPhone, Ani ya logró encender su micrófono. Ani, ¿te escuchamos? Ya te había visto por ahí con tu imagen, pero nuevamente no estás, no apareces. En fin. Bueno, tenemos otra manita levantada, Alejandro Familiar y luego Carla. Adelante, Alex. Ya me escuchan, ¿verdad? Ya te escuchamos. Y estaba curiosamente ahorita leyendo, me topé con un término que se llama diabalín, con doble L, que supuestamente es un verbo de origen griego, y en un artículo que llegó de una publicación en España que me envió un amigo, analizando la situación actual, ¿no? Pero se me hizo interesante, busqué lo de diabalín, y bueno, y diablo y todo, diablo, finalmente diablo, ¿no? La etimología entre griega y latín, y básicamente encontré que quiere decir, va muy ligado a mentira y a confrontación. Y a obstáculo. Obstáculo también. El gran obstaculizador es el demonio, el diablos. Ok. Sí. Entonces, pues, desde luego, pues es mucho de lo que estás hablando, ¿no? Lo de San Agustín iría en contra de esa fisura que el diablo procura crear entre nosotros siempre y en todo lugar. Y ahorita, desde luego, hay un movimiento intencional de dividir a la humanidad, ¿no? Estamos ahorita entre los pueblos originarios, entre el Black Lives Matter, el White Supremacists, los vacunados contra los vacunados, y todos son instigados intencionalmente. No, y además la táctica principal del bulto es dividirnos.
Exacto. polarizarnos, y vaya que lo ha logrado de una manera magistral. Belcebú en persona no lo hubiera hecho mejor. Entonces, nada más quería yo comentar eso de que estamos sujetos a una Al diablo, a la división. división en todos sentidos y realmente, y es difícil, digo, desde luego creo que en este foro el tema de la vacunación no deberíamos tocarlo porque es un tema realmente científico muy Es un profundo. tema científico en el que difícilmente nosotros somos autoridad. Sí, no, y además yo por azares del destino me he tenido que especializar en esto y tengo toneladas de información, pero pues no es el espacio en el momento, se requiere Claro. una amplitud enorme. Bueno, pues agradezco mucho tu prudencia y tu inteligencia adaptativa. Aprovechando tu intervención de que el demonio siempre nos busca dividir, ahí les va una piedra al que le llegue, ahí le va un saco al que le quede. Una de las cosas que más va a procurar el demonio dividir es a la familia. Sobre todo una familia integrada, una familia numerosa, una familia con 7 hijos, con 5 hijos, una familia en donde constantemente se renuevan los votos del amor, se celebra la unión, se celebran los aniversarios. Mi esposa y yo celebramos cada día 6, cada día 19, para mantener la unidad. Y nos damos cuenta de la asombrosa facilidad con la cual el demonio mete la cola. Por una respuesta ríspida de mi parte, por una respuesta distraída de parte de ella, por quítame ahí esas pajas, luego el diablo los mete la forma de dividirnos. Correcto. Uh-huh. Hay que estar siempre en alerta para mantenernos unidos en lo esencial. Y que haya libertad de expresión y libertad de opinión en lo no esencial, en lo accidental. Y la regla de, aunque el otro esté equivocado, aunque el otro meta la pata, aunque el otro no sepa lo que hizo, olvide lo que prometió, no cumpla lo prometido, la caridad le da sentido a la existencia humana. No hay otra salida para ninguno de nosotros. Sí. No, y hay que estar muy aquí no hemos llegado en México todavía, no, porque las restricciones no son así, pero Gracias a Dios. Y lo que sucede en Australia, te pueden denunciar por lo que sea, por salir de tu casa inapropiadamente, y esto ya termina incluso en campos de en la cárcel, que ya son reales en Australia, ¿no? Entonces, a eso ha llegado ya, no sé si todo el mundo estemos conscientes de eso, pero así es. Australia ahorita es un fenómeno clarísimo de esto. Uh-huh. Bien, bueno, pues Ani, nuevamente tienes chance de hablar si es que me estás oyendo. iPhone, Ani, manita Carla. levanta. No, parece que no. Tenemos a Carla. Adelante, Carla. Hola, Doc. Bueno, yo pues como lo que estamos comentando en honor de la verdad y de lo que comentó nuestro compañero, o sea, no es verdad que no usen fetos de niños abortados, es una realidad. Y no Sí, lo pero no en todas las discriminó. vacunas, Carla. Ay, ya se me apagó. No te preocupes. No en todas las vacunas, que yo sepa, hay fetos humanos. No. Son muy localizadas, no recuerdo los nombres, porque no he tenido interés en especializarme en un asunto tan controversial y que se sale fuera del campo de mi competencia profesional. Yo simplemente con que mi esposa y yo y mis hijos que quieren no se vacunen, con eso me doy por servido. Pero si alguno de mis hijos quiere vacunarse, pues son adultos que corran el riesgo ellos. Correcto. Yo no. Pero lo que sí sé es que no todas las vacunas tienen fetos humanos. Algunas tienen solamente productos animales, pero no sabría diferenciar cuál es cuál. Ya volví. No, pero está una lista, Doc, que está publicada, incluso la doctora Pilar Calva, genetista reconocida mexicana, alumna de Sí, a Jerome Pilar Lejeune. le creo mucho, es una gran Y no son algunas, Doc. De hecho, No son algunas, son muchas y no nada Sí, pero más no son decirte todas, no son todas. mm, Son pues algunas, las que están y algunas aplicando. pueden ser del 99%. La generalización es una de las cosas más peligrosas.
Pues yo estoy diciendo la mayoría, Doc, no estoy Correcto, diciendo todas. muy bien, la hay un estudio, mayoría. La mayoría es una de dos expresión. investigadores. Hay un estudio de 2 investigadores del MIT donde exponen precisamente cuáles son las células de origen fetal que están utilizando. Sobre Si todo son la para mayoría, vacunar hay que bebés. tener mucha precaución. Sí. ¿Mm? Entonces, pues eso es como le digo, en honor a la verdad, pero y no nada más decir que los de los años 70, 80, porque pues no es así. O sea, tan es así que vi una explicación de lo que significa HEK 298 y es Human Embryonic Kidney, o sea, del riñón 298, o sea, 298 abortos necesarios para desarrollar. Entonces tenemos la obligación de buscar, los que se quieran vacunar, una vacuna que no tenga productos humanos. Exacto. sí, o sea, es que Una aquí entra obligación el ética. discernimiento. Una O sea, es obligación un ética discernimiento. insoslayable. Allí sí es un asunto esencial, porque se trata de un asunto esencial. El aborto es un asunto esencial. Mire, Doc, No como está yo en les he discusión expuesto de si es un crimen o no lo es. Es un crimen y el uso del feto para cualquier motivo es absolutamente injustificado. Mire, Doc, como yo les he expuesto a mucha gente y se los he expuesto aquí en el grupo, vacunarse es una decisión personal, pero esa vacunación o esa decisión debe justificarse en una decisión bien informada. Inteligente. No se vale decir yo no sabía, ¿eh? Claro, se llama juicio informado. Así es, el que decide hacerlo, adelante, pero no se vale estigmatizar a los que hemos decidido no vacunarnos, Claro. y no se vale tampoco hacer caso a esa información falsa que dice o culpa a los no vacunados de una transmisión, lo cual es falso. Hay muchos estudios que revelan que prácticamente estas vacunas no son efectivas, al contrario, significan un riesgo, y no lo estoy diciendo yo, hay muchas investigaciones con revisión de pares que están a disposición de muchos. No cabe duda. Lo único que yo diría es una decisión personal que debe ser, como lo dicen los grandes teólogos, bajo conciencia recta, ilustrada. Así es. Entonces, al cuadrado, cri-cri. Hay un estudio de estos investigadores del MIT que es bastante interesante y demuestra cómo las vacunas se enfocaron directamente a las de RNA mensajero. Y lo que están denunciando, ellos prácticamente lo demuestran a través de este estudio que tiene revisión de pares. Y ahí está indicando cuáles son, por ejemplo, las células de origen fetal, pero sobre todo cuáles son las consecuencias que están teniendo y lo que han descubierto y lo están demostrando acerca de los riesgos de estas vacunas. Entonces, si estas vacunas en realidad están utilizando líneas celulares fetales, yo como católico, si decidí o el que decide inocularse, por lo menos tiene la obligación moral de decir no con esta. Claro. Porque está cometiendo un pecado. Totalmente claro, de acuerdo, y ahí es una cuestión esencial, porque está de por medio una vida humana. Como le digo, no se trata, yo no voy a, o sea, Doc, aquí es información que yo estoy plasmando, aquí está, o sea, la información está, no la busquen en la ortodoxia oficial porque no la van a encontrar, hay una censura que está comprobada, si al mismo Trump lo censuraron, imagínense a cualquiera de nosotros. Aquí la cuestión es que el que tome la decisión sepa que está tomando una decisión, pero la debe tomar informadamente y debe saber los riesgos que puede en él tener. Sí, o sea, que puede. Aparte de que el asunto del feto es inadmisible. Así es. Pero y de muchas otras, ¿no? Los riesgos dependen mucho del organismo, de la edad, de muchas condiciones que la verdad yo no domino, no sé. Pero sobre todo, no podemos avalar las medidas coercitivas de una obligatoriedad de un pase de vacunación que es completamente ilegal y totalitario. Sí, pero a ver, vamos a suponer que al Pejeloposis se le bota más la canica de lo que ya está y lo impone. Es que tenemos que unirnos, Doc. Por eso es el problema, porque ellos están haciendo lo que quieren, porque no estamos unidos para... Sí, nada más hay que ver la factibilidad de la unidad. Yo no creo que la unidad en México sea factible. Ni siquiera al interior de los propios partidos políticos hay unidad. El PAN está hecho un mosaico de divergentes. El PRD, el PRI, todos contra todos. No hay unidad. El mismo señor de Hoyos que trata de unir a la oposición tampoco ha logrado unidad y es un huevito que no tiene más del 12% de la intención de voto. Veo un problema de unidad sumamente severo en México. Ni siquiera los católicos en asuntos toralmente católicos están unidos. Cierto.
ni siquiera en asuntos de dogmas de fe. Hay una divergencia impresionante. ¿Por qué? Porque la ignorancia se ha venido sembrando desde hace 110 años, de modo intencional. Entonces, si no es posible la unidad macro, cuando menos sí tengamos la unidad micro, como la he planteado en esta sesión, bajo ese triple lema del San Agustín. ¿Ok? Es mi conclusión. Reflexionemos esta triple frase y volvámonos adictos a ella en forma pragmática. Todos los días practiquemos esta formidable forma de proponernos el sentido del amor en el humano, practicando esta triple fórmula de San Agustín. ¿Bien? A ver, Jazz, otra vez levantaste la mano. Oliva, sí. Brevemente, doctor. Ahorita que nuestro hermano nos compartía sobre la preocupación de las células de fetos, yo nada más quiero que pensemos también que hay muchos productos en el mercado que tenemos que tener cuidado, que están hechos a base de células de fetos, sobre todo la cosmetología, todos esos rellenos, todas esas... Yo no me maquillo, Jess. ¿Perdón? No, solo, yo no uso maquillaje ni productos de belleza. No, mamita, no, tranquila. No es para ti, no, tranquila. No, es una generalización válida. Es una generalización que todos tenemos que estar conscientes porque hay hasta vitaminas, hay nutrientes, hay cremas, maquillajes que están hechos de células fetales. de fetos. Sí, entonces eso suena así como que yo cuando me enteré de eso me pareció diabólico. Dije, a lo mejor una crema que me estoy poniendo y tiene células de bebé. Qué pena, o sea, no, pero Carla y tu esposo, no, los amo, no es personal. Magnífico. Es general. Muy bien. Tenemos a Luz González. Adelante, Luz, por favor. Luz, ¿me escuchas? Adelante, ya encendiste tu micrófono. Te escuchamos, Luz. Bueno, parece que no me estás escuchando. ¿Luz? No me escucha. A ver, tenemos a Lourdes Méndez. ¿Levantó la mano Lulú? Sí. Sí, adelante, Lourdes Méndez. Ay, doctor. Pues Doctor, yo ¿me quiero... escucha? Aquí. Después Luz parece que ya encontró la manera de hablar, pero ahorita Lourdes. Ok, ¿qué está muy bien, gracias, doctor. Doctor, pues yo quiero agradecerle la clase. Fue una clase preciosa porque es otro nivel. En realidad, se siente uno muy esperanzado oír sobre todo hablar de San Agustín y esos principios, esos pensamientos que verdaderamente es un alimento al espíritu. Le agradezco mucho esa clase, yo me siento muy bien, porque a veces verdaderamente con lo que estamos viviendo se siente uno muy decaído, pero con la clase de ahora, de veras, qué alimento al espíritu. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por tu esperanzador y alentador mensaje, Lulú. Muchas gracias. Luz González, ¿ya puedes participar? Adelante. Sí, doctor. Buenas noches. Sí, no, volviendo un poquito a lo de las vacunas que estábamos comentando hace rato, las vacunas del COVID, que sí, y ahí se dijo algo muy importante, deberían ser decisión propia, ¿verdad? Pero claro. Pero ilustrada. Exactamente. Pero por lo menos aquí en Estados Unidos, el que se dice presidente, que no es mi presidente, señor Biden. Si yo estuviera, tampoco sería el mío, no te preocupes. Sí. Es un monstruo. ¿Quién sabe quién diablos colocó ahí? De hecho, sí es. Y las está exigiendo, si no es que hubo un recurso legal y pararon eso, pero ya para el 4 de noviembre ya las empresas con más de 100 empleados tenían que vacunarse, estar todos vacunados. Y no, teníamos que hacernos la prueba cada semana, estar haciéndonos la prueba del COVID. Es algo ridículo. O sea, yo me pongo a pensar, a los empleados federales todavía sí se los están exigiendo, de hecho, pero están metiendo excepciones a ver si se las aprueban. Pero ya
ya no es una democracia, o sea, no estamos en países como Cuba, Venezuela, no sé, están haciendo con las personas con esto del COVID, lo están usando como pretexto, que las vacunas, que si te vacunas o no vacunas, ok, pero es decisión personal, pero ya de ahí a que te la exigen, yo, híjole, la verdad siento que, espero que México no vaya a estar en eso, pero aquí en los Estados Unidos por lo menos sí tenemos ese problema en estos momentos, no sé, era lo que quería. Sí, la verdad, doctor, era lo que quería nada más Gracias, comentar. Luz, por tu aportación, sí, tenebroso. Sin embargo, Gracias, tampoco doctor. caigamos en una generalización muy peligrosa de que algunos sabios en la cúpula, algunos hombres del dinero en la cúpula, están haciendo de todo esto un proyecto para asesinar a 5/6 partes de la población mundial. Es también una exageración. Hay que ser muy cautelosos con nuestros juicios. Hay que mantenernos en una constante búsqueda de la verdad. No nos contentemos con opiniones, por sustentadas que sean, que vayan en un sentido, ¿sí? Hay que analizar las opiniones que van en sentido contrario, porque muchísimas veces, aunque la verdad sea objetiva, es muy difícil encontrarla en medio de este brutal invasión, por un lado, y por otro lado, privación de información. Tenemos ese doble fenómeno. La invasión intrusiva de información que no sirve para gran cosa y la negación de información esencial que nos podría servir para mucho. Entonces, la labor de discernimiento yo creo que está más difícil que nunca. Cuando menos en mi larga vida ya de 78 años, nunca había encontrado un periodo tan difícil en el cual para su servidor sea tan difícil discernir. Con datos tan contradictorios, tan mancos, tan cojos, tan velados, tan ocultos, tan deformados como los que ahora nos brindan los medios de desinformación y tantas fuentes que lo único que parecen querer es crear desconcierto e incrementar la ignorancia entre todos nosotros. Por esa razón, las reglas que hemos visto hoy es fundamental. En tanto permanezcamos unidos en lo esencial, alcanzaremos nuestro último fin. Aunque andemos de la gamarra en lo accidental, no importa. La unidad en lo esencial es lo que nos da la salvación eterna. Bien, tenemos por aquí todavía, no sé, Oliva, si quieras volver a participar, adelante. Sí, sí, profesor. Adelante, Oliva. No sé si, no quiero ofender a nadie con esto que voy a decir, pero yo pienso que usted ha sido una persona de gran calidad humana que nos ha estado enseñando y todos estamos de acuerdo en esto. Más sin embargo, ¿por qué nosotros o las personas que incurrieron en ese dime y te diré, ir y venir? Yo digo, por mi parte, yo no tengo tiempo y no quiero terminar mi energía en cosas que no me llevan a algo provechoso. Entonces, el no estar siguiendo esas discusiones, esa dancita del demonio, yo pienso que el enfocarse más en toda esa enseñanza que usted nos ha transmitido es como le damos a usted honor, le damos honor a Dios. Nosotros estamos en otra posición, pero mientras estemos siguiendo esa dancita, una vela al diablo y otra a Dios, no vamos a poder seguir asimilando esa riqueza que usted nos da. No sé si me doy a entender. Sí, correcto. Ya, perdón, Oliva, muy sabia tu propuesta. Me quedo con ella y con esto, pues, damos por terminada la sesión de hoy, muy densa. Espero que graben, por favor, a escala práctica, a escala de decisión cotidiana, la búsqueda de la unidad en lo esencial, la libertad en lo accidental y en cualquier discusión, la caridad. Esto es mi principal mensaje para todos. Sean virtuosos, sean felices y nos vemos en la sesión
del viernes, donde volverán a ser todos invitados a la sesión de historia. Y los que no hayan podido tener la sesión completa de hoy, volverán a ser invitados el lunes, el próximo miércoles. Así que muchísimas gracias a todos, muy buenas noches y estamos muy en contacto y espero escuchar sus despedidas. Hasta la próxima. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas Profesor, que siga noches. mejorando. Buenas noches, doctor. Que pase buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas a todos. Descansen. No los conozco a todos, pero ya los quiero. Yo también. Ay,